Con 50 guerreros yaquis rodeando su hacienda y el collar ceremonial quemándole la piel contra su pecho, Marisol Velázquez entendió que salvar a un hombre considerado salvaje la había convertido en traidora ante su propia gente y hermana de sangre ante sus supuestos enemigos. El sol se derramaba como oro líquido sobre las colinas áridas de Sonora cuando Marisol Velázquez divisó las primeras gotas de sangre sobre la tierra reseca. Su corazón, acostumbrado a la soledad y al silencio de aquellas tierras fronterizas, dio un vuelco. El rastro carmesí contrastaba violentamente con el polvo amarillento que cubría el sendero hacia su pequeña hacienda. Marisol, con sus 28 años marcados por cicatrices invisibles y una determinación inquebrantable, dejó el cesto de hierbas que había recolectado y siguió las manchas escarlata con cautela. El viento soplaba con fuerza, agitando su falda gastada y el rebozo que le protegía del inclemente sol de 1876. Llevaba apenas 3 años en aquel rincón olvidado del norte de México, donde había llegado huyendo de la guerra que había devorado a su familia en Puebla y arrebatado a su esposo en la batalla contra los franceses. Las gotas se hacían más frecuentes, más grandes. El rastro la condujo hasta un grupo de mezquites retorcidos que ofrecían una sombra escasa pero valiosa. Allí, oculto entre las raíces expuestas y las rocas, yacía un hombre. No, corrigió Marisol mentalmente, un guerrero, un yaqui. Su cuerpo bronceado estaba cubierto de pinturas ceremoniales difuminadas por el sudor y la sangre. Una herida profunda en su costado izquierdo manaba sangre oscura. Respiraba con dificultad, los ojos cerrados, el rostro contraído en una mueca de dolor. Un rifle desgastado descansaba a pocos centímetros de su mano inmóvil. Marisol contuvo la respiración. Todos en la región conocían las historias sobre los yaquis, su feroz resistencia contra los mexicanos y extranjeros que invadían sus territorios ancestrales. Las autoridades los cazaban como animales. Los periódicos los llamaban salvajes sanguinarios. Pero ella solo veía a un hombre moribundo. «¿Qué hago contigo?», susurró, más para sí misma que para el herido. Dejarlo allí significaba condenarlo a una muerte segura. Llevarlo consigo era arriesgarse a ser acusada de traición. Los militares habían intensificado su presencia en la región, determinados a pacificar a los indígenas rebeldes. El hombre abrió los ojos repentinamente. Eran negros, profundos como pozos de obsidiana. La miró con una mezcla de ferocidad y resignación, como un animal acorralado que espera el golpe final. «No voy a lastimarte», dijo Marisol en español, sin saber si él la entendería. Sus miradas se cruzaron durante un instante que pareció extenderse hasta la eternidad. Luego, con un esfuerzo visible, el guerrero intentó incorporarse. Un gemido escapó de sus labios resecos y volvió a desplomarse. Marisol tomó una decisión. Se quitó el rebozo, lo rasgó con manos hábiles y lo presionó contra la herida. El hombre se tensó, pero no la apartó. «Te llevaré a mi casa», murmuró. «Pero si intentas algo...» Dejó la frase inconclusa. Ambos sabían que estaba indefensa ante él, aún herido. Con esfuerzo, logró ayudarlo a incorporarse. Él era más alto y pesado de lo que había calculado, pero se mantuvo en pie apoyándose en ella. El olor a sangre seca, sudor y tierra se mezclaba con el aroma de las hierbas que Marisol había estado recolectando. Avanzaron lentamente por el sendero, deteniéndose cada pocos pasos cuando el dolor parecía superar al guerrero. La pequeña hacienda de Marisol apareció finalmente. Una casa modesta de adobe con techo de tejas rojizas, un granero desgastado y un corral donde pastaban 2 cabras y un caballo viejo.
Mi hermana Isabel está dentro, advirtió Marisol. No te asustes. Cuando entraron al patio, Isabel apareció en el umbral de la puerta. Su rostro juvenil, normalmente sereno, se transformó en una máscara de horror al ver al guerrero yaqui apoyado en su hermana. «Virgen Santísima, ¿has perdido la cabeza, Marisol?», exclamó, corriendo hacia ellas. «Es un yaqui. Los soldados los están buscando por toda la región. Está herido, Isabel». No podía dejarlo morir. Nos matarán a nosotras si lo encuentran aquí, o peor. El guerrero observaba el intercambio con ojos entrecerrados, su respiración cada vez más laboriosa. Marisol sintió cómo su peso aumentaba contra su costado. «Ayúdame a llevarlo al granero», ordenó con firmeza. «Luego podrás regañarme todo lo que quieras». Isabel dudó, mordiéndose el labio inferior, pero finalmente cedió. Entre las dos, arrastraron al hombre hasta el granero y lo tendieron sobre un montón de paja fresca. Marisol le quitó el cinto de cuero donde llevaba un cuchillo con mango labrado y lo dejó fuera de su alcance. «Traeré agua y mis hierbas», dijo Marisol. «Isabel, busca las vendas limpias». Su hermana asintió, aunque su expresión reflejaba más miedo que convicción. Mientras Isabel salía, Marisol examinó la herida con más detenimiento. Era un orificio limpio, probablemente causado por una bala que había atravesado el costado sin dañar órganos vitales. «Tuvo suerte», pensó. El guerrero la observaba con intensidad. Sus labios se movieron, formando una palabra que ella no entendió. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marisol, sin esperar realmente una respuesta. Para su sorpresa, él habló en un español áspero pero comprensible. «Yaretsi». «Yaretsi», repitió ella, probando el sonido. «Yo soy Marisol». Él asintió levemente antes de cerrar los ojos, vencido por el dolor y el agotamiento. Marisol se quedó mirándolo, preguntándose qué había hecho y qué consecuencias traería su decisión. Afuera, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cobrizos, un presagio, quizás, de los días de fuego que estaban por venir. La noche cayó sobre la pequeña hacienda como un manto espeso, trayendo consigo el frío cortante del desierto. Isabel encendió un quinqué de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes del granero, mientras Marisol limpiaba la herida de Yaretsi con manos firmes y precisas. «Esto arderá», advirtió, aplicando un brebaje de mezcal y hierbas amargas sobre la carne expuesta. El guerrero tensó la mandíbula, pero no emitió sonido alguno. Sus ojos, atentos y desconfiados, seguían cada movimiento de las hermanas. Isabel permanecía a una distancia prudente, sosteniendo el quinqué con manos temblorosas. «¿Qué hacías tan cerca de nuestra propiedad?», preguntó Marisol mientras cortaba tiras de tela limpia para el vendaje. Yaretsi tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó áspera como piedra contra piedra. «Huía. ¿De los soldados?», un asentimiento breve. Marisol no necesitaba más explicación. Desde que el gobierno había intensificado sus esfuerzos por pacificar el territorio yaqui, los soldados recorrían la región cazando a cualquier indígena que encontraran, especialmente a los guerreros. «Atacaron mi aldea al amanecer», continuó Yaretsi inesperadamente. «Muchos murieron. Mujeres, niños». Isabel se estremeció visiblemente, pero Marisol mantuvo el rostro impasible mientras terminaba de vendar el torso bronceado del guerrero. «¿Y tu gente? ¿Dónde están los demás?». «Los que sobrevivieron se dispersaron hacia las montañas. Yo debía reunirme con ellos, pero...». Señaló su herida con un gesto resignado. «Tienes suerte», murmuró Marisol. La bala atravesó limpiamente, sin tocar nada vital.
con algunos días de descanso. No tenemos algunos días, Marisol, interrumpió Isabel, incapaz de contenerse más. Los soldados patrullan constantemente. Si descubren que estamos escondiendo a un yaqui, nos acusarán de traición. ¿Has olvidado lo que le hicieron a la familia Mendoza el mes pasado? El silencio que siguió fue pesado como plomo. Todos conocían la historia. Los Mendoza, acusados de ayudar a los rebeldes yaquis, habían sido ejecutados sin juicio, su propiedad confiscada y entregada a colonos leales al gobierno. No lo hemos escondido, respondió Marisol con calma estudiada. Lo hemos curado, y mañana al amanecer se irá. Yaretsi la miró con intensidad. Mañana me iré, confirmó. Isabel exhaló, aliviada pero no convencida. Iré a preparar algo de comer, dijo finalmente, dejando el quinqué sobre una viga de madera antes de salir. A solas con el guerrero, Marisol sintió un extraño nerviosismo recorrerle la espalda. En la penumbra, los tatuajes rituales que decoraban los brazos de Yaretsi parecían cobrar vida propia, deslizándose sobre su piel como serpientes oscuras. ¿Por qué me ayudas?, preguntó él de repente. Tu gente y la mía son enemigas. Marisol se sentó sobre un fardo de heno, considerando la pregunta. No soy de aquí, respondió finalmente. Vine del sur después de la guerra contra los franceses. Mi esposo murió en Puebla, luchando por una tierra que ni siquiera era la suya. Hizo una pausa, recordando el rostro de Miguel, difuminado ya por el tiempo y el dolor. Supongo que he visto demasiada muerte para desear más. Yaretsi asintió lentamente, como si aquella explicación tuviera sentido para él. Los yaqui no buscamos esta guerra, dijo. Solo defendemos lo que siempre ha sido nuestro, nuestra tierra, nuestro río, nuestra forma de vivir. Lo sé, respondió ella, aunque en realidad sabía muy poco sobre los yaquis, más allá de las historias que circulaban entre los colonos, relatos teñidos de miedo y prejuicio. Mi padre era jefe guerrero, continuó Yaretsi, su mirada perdida en algún punto invisible. Me enseñó a luchar, pero también a respetar al enemigo. Decía que incluso en guerra, un hombre sin honor no es un hombre. Isabel regresó con un cuenco de caldo caliente y tortillas. Lo dejó junto a Yaretsi sin mirarlo directamente y se retiró de inmediato. Tu hermana tiene miedo, observó él. Tiene razón en tenerlo, concedió Marisol. Estos no son tiempos para la compasión. Yaretsi tomó el cuenco con manos firmes y bebió con avidez. El color parecía estar regresando lentamente a su rostro. Descansa, ordenó Marisol levantándose. Mañana necesitarás todas tus fuerzas. Él la detuvo, sujetando suavemente su muñeca. El contacto la sobresaltó, pero no se apartó. Gracias, dijo simplemente. Marisol asintió y salió del granero, cerrando la puerta tras de sí. Afuera, la noche había desplegado un manto de estrellas sobre el desierto. En la distancia, creyó escuchar el aullido de un coyote, solitario y melancólico como un lamento. En la casa, Isabel la esperaba sentada a la mesa con una taza de té de hierbabuena entre las manos. Es peligroso, dijo sin preámbulos. Lo sé. Podría matarnos mientras dormimos. Marisol se sirvió té y se sentó frente a su hermana. No lo hará. ¿Cómo puedes estar tan segura? No lo estoy, admitió Marisol, pero a veces hay que confiar en algo más grande que el miedo. Isabel suspiró, resignada. Al menos mañana se habrá ido. Marisol asintió, aunque una parte de ella se preguntaba si las cosas serían tan sencillas. La guerra entre yaquis y mexicanos había sembrado el territorio de odio y venganza. Nada era simple en aquellas tierras donde la sangre parecía brotar de la misma arena. Rezaré esta noche,
murmuró Isabel, levantándose para retirarse a su habitación. Marisol se quedó sola, escuchando los sonidos de la noche. El crujir de la madera, el viento contra las ventanas, el lejano ulular de una lechuza, y por debajo de todo, el latido constante de su propio corazón, marcando el ritmo de una decisión que ya no podía deshacer. Marisol no podía dormir. La oscuridad de su habitación parecía oprimir su pecho como una mano invisible. Se levantó, inquieta, y caminó descalza hasta la ventana. La luna iluminaba el paisaje desértico con una luz fantasmal, dibujando sombras alargadas de cactus y mezquites. El granero se recortaba contra el horizonte como una silueta negra y silenciosa. ¿Estaría durmiendo Yaretsi? ¿O también él contemplaba la noche con ojos insomnes? Sin pensarlo demasiado, se envolvió en su rebozo y salió de la casa. El aire frío la golpeó como una bofetada, despertando sus sentidos adormecidos. Caminó con sigilo hacia el granero, deteniéndose un instante antes de abrir la puerta. Yaretsi estaba despierto, sentado sobre la paja, con la espalda apoyada contra la pared. Sus ojos brillaron en la penumbra como los de un animal nocturno. «No puedes dormir», dijo él. No era una pregunta. «El dolor te mantiene despierto», respondió ella, acercándose. «No es el dolor del cuerpo lo que quita el sueño a un guerrero». Marisol se sentó a cierta distancia, respetando un espacio invisible entre ambos. Durante unos minutos, ninguno habló. El silencio no era incómodo, sino más bien como un río tranquilo que fluía entre ellos. «En mi aldea», comenzó Yaretsi de repente, «hay una leyenda sobre las estrellas. Dicen que son los ojos de nuestros antepasados, que nos observan desde el mundo de los espíritus». Marisol levantó la mirada hacia el techo del granero, imaginando el cielo estrellado más allá de las tablas de madera. «Mi abuela decía algo parecido», recordó, «que cada estrella es un alma que nos guía en la oscuridad». Yaretsi asintió. «Quizás nuestros pueblos no sean tan diferentes como nos han hecho creer. ¿Por qué entonces hay tanta sangre entre nosotros?». El guerrero suspiró, un sonido áspero como viento entre piedras. «Porque la tierra es como una madre, y cuando intentan arrebatártela, luchas hasta el último aliento. ¿Vale la pena tanto sufrimiento por un pedazo de tierra?». «No es solo tierra», respondió él con intensidad repentina. «Es el lugar donde están enterrados nuestros ancestros, donde nuestros hijos aprenden a caminar, donde los dioses nos hablan a través del río, de las montañas, del viento. Sin nuestra tierra, los yaquis dejaríamos de existir». Marisol guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. Ella había abandonado su hogar, había cruzado medio país buscando un nuevo comienzo, pero comprendía el vínculo sagrado que Yaretsi describía. Era diferente al sentido de propiedad que tenían los colonos. «Mañana me iré», dijo él, interrumpiendo sus pensamientos. «Tu hermana puede dormir tranquila. Estás débil aún. La herida podría abrirse. He sobrevivido a peores». Marisol lo miró con escepticismo, pero no insistió. Sabía reconocer la determinación en la voz de un hombre. «Hay algo que debo decirte», añadió Yaretsi tras una pausa. «Mi gente vendrá a buscarme». El corazón de Marisol dio un vuelco. «¿Cómo lo sabes?». «Porque es lo que haríamos por cualquier hermano. No abandonamos a los nuestros. ¿Vendrán en paz?». La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Yaretsi no respondió de inmediato, como si pesara cuidadosamente sus palabras. «Vendrán como guerreros», dijo finalmente, «pero yo les diré que me salvaste la vida. Entre los yaquis, esa es una deuda sagrada». Marisol se levantó súbitamente inquieta.
La idea de un grupo de guerreros yaquis aproximándose a su hogar la llenaba de un temor que no podía ignorar. «Deberías intentar dormir», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Mañana será un día difícil». «Marisol», la llamó Yaretsi antes de que saliera. «Gracias por hablar conmigo como si fuera un hombre y no un salvaje». Ella asintió levemente y salió al aire frío de la noche, sintiendo un nudo extraño en la garganta. El amanecer llegó con una luminosidad implacable que parecía querer arrancar los secretos a la tierra misma. Marisol despertó sobresaltada por un ruido insistente. Isabel golpeaba a su puerta con urgencia. «¡Marisol, despierta!». «¡Es don Rodrigo!». Se incorporó de un salto, el corazón latiendo violentamente. Don Rodrigo Montalbán era el hacendado más poderoso de la región y el comisionado designado por el gobierno para pacificar a los yaquis. Un hombre temido y respetado a partes iguales. «¿Qué hace aquí?», preguntó, mientras se vestía apresuradamente. «Dice que está buscando rebeldes. Hay soldados con él». Marisol respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «Ve a entretenerlos, ofréceles café, yo iré al granero». Isabel apretó los labios, pálida, pero asintió y salió. Marisol corrió hacia el granero, el corazón martilleándole en el pecho. Abrió la puerta y se quedó paralizada. Yaretsi no estaba. Solo quedaban las mantas revueltas y las vendas ensangrentadas como evidencia de su paso. «Se fue», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla confusa de alivio y decepción. No había tiempo para analizar sus emociones. Recogió rápidamente todo rastro del guerrero y salió al encuentro de sus visitantes. Don Rodrigo Montalbán, un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote espeso y ojos penetrantes, la esperaba en el patio montado sobre un caballo negro imponente. Junto a él, 4 soldados con rifles al hombro observaban la propiedad con miradas suspicaces. «Señorita Velázquez», saludó el hacendado con una inclinación de cabeza. «Lamento molestarla tan temprano, pero estamos siguiendo el rastro de un grupo de salvajes que atacó una patrulla ayer». «¿Aquí?», preguntó Marisol, fingiendo sorpresa. «No hemos visto nada inusual, ¿verdad, Isabel?». Su hermana, de pie junto a la puerta de la casa, negó nerviosamente con la cabeza. «Encontramos sangre en el sendero», intervino uno de los soldados, un joven de rostro afilado y ojos crueles. «El rastro lleva hasta esta propiedad». Marisol sintió que el aire se espesaba en sus pulmones, pero mantuvo el rostro sereno. «Ayer sacrifiqué una cabra», explicó con naturalidad. «Quizás sea eso lo que vieron». Don Rodrigo la observó con intensidad, como si intentara leer la verdad en su expresión. «Me gustaría revisar su propiedad por si acaso», dijo don Rodrigo, desmontando con agilidad sorprendente para un hombre de su tamaño. «Por su propia seguridad, comprenda, estos salvajes no muestran misericordia hacia nadie». Marisol sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero mantuvo el rostro impasible. «Por supuesto», respondió, e incluso logró esbozar una sonrisa. «No tenemos nada que ocultar». El hacendado hizo un gesto a sus hombres, que se desplegaron por la propiedad. 2 se dirigieron al granero, mientras los otros inspeccionaban los alrededores de la casa. «¿Puedo ofrecerle algo mientras esperamos, don Rodrigo?», preguntó Isabel con voz temblorosa, apenas disimulada por su cortesía. «¿Un café, quizás?». «Muy amable, señorita», respondió él, sin apartar la mirada de Marisol. «Un café estaría bien». Mientras Isabel se apresuraba hacia la casa, don Rodrigo se acercó a Marisol. Olía a colonia cara y a tabaco, una combinación que le provocó náuseas. «Es peligroso para 2 mujeres solas vivir tan aisladas», comentó, observando la propiedad con ojos calculadores, «especialmente en estos tiempos convulsos. Nos las arreglamos bien».
respondió Marisol secamente. Sin duda. Siempre ha sido una mujer de carácter fuerte, doña Marisol. Su tono se volvió más personal, casi íntimo. Es una de las cualidades que más admiro de usted. Marisol se tensó. No era la primera vez que don Rodrigo insinuaba su interés por ella. Desde que había llegado a la región, el hacendado la había cortejado a su manera, con regalos que ella rechazaba educadamente, con ofertas de protección que sonaban más a amenazas veladas. «Pero estoy segura de que su esposa aprecia esas admiraciones», respondió con ironía apenas contenida. Don Rodrigo rió, un sonido sin alegría. «Mi Consuelo lleva 3 años bajo tierra, que Dios la tenga en su gloria. Pensé que lo sabía. Mis condolencias», murmuró Marisol, aunque no sentía ninguna. Los rumores sobre cómo la señora Montalbán había caído por las escaleras de la hacienda circulaban todavía entre los pobladores. «Una viuda y un viudo», continuó él, acercándose un paso más. «Tenemos mucho en común, doña Marisol». Uno de los soldados salió del granero y se dirigió hacia ellos, interrumpiendo la incómoda conversación. Marisol agradeció la interrupción, aunque el nerviosismo volvió a apoderarse de ella. «Todo despejado, señor», informó el soldado. «Solo hay herramientas y paja». Marisol exhaló lentamente, intentando que no se notara su alivio. «Encontramos esto, sin embargo», añadió el soldado, extendiendo su mano. Sobre su palma descansaba una cuenta de madera tallada, de esas que los yaquis usaban en sus collares ceremoniales. Don Rodrigo la tomó entre sus dedos gruesos, examinándola con interés. Luego miró a Marisol, sus ojos de repente fríos como el acero. «¿Puede explicar esto, doña Marisol?» Su mente trabajó a toda velocidad. «La encontré hace semanas en el sendero», respondió con calma que no sentía. «Me pareció bonita, así que la guardé. Iba a hacer un collar con ella». El hacendado la estudió en silencio, sopesando su respuesta. Finalmente, se guardó la cuenta en el bolsillo del chaleco. «Tenga cuidado con lo que recoge, señorita», dijo con tono admonitorio. «Ciertas posesiones pueden ser comprometedoras». Isabel regresó con una bandeja, café humeante, tortillas recién hechas y un poco de queso fresco. Don Rodrigo aceptó la taza que le ofrecía, pero no tocó la comida. «Han sido muy amables», dijo, devolviéndole la taza vacía. «Pero debemos continuar nuestra búsqueda. El gobernador ha ordenado capturar a estos rebeldes a cualquier precio». Montó su caballo con elegancia estudiada. Desde lo alto, miró a Marisol con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Vendré a visitarla pronto, doña Marisol. En tiempos como estos, una mujer necesita protección». No era una oferta, era una declaración de intenciones. Los soldados montaron también, y el pequeño grupo se alejó entre nubes de polvo. Las hermanas los observaron hasta que desaparecieron en el horizonte. «¿Se ha ido?», preguntó Isabel finalmente, refiriéndose a Yaretsi. «Sí, gracias a Dios», respondió Marisol, aunque una parte de ella se preguntaba dónde estaría el guerrero, si habría logrado llegar con los suyos. «No me gusta cómo te mira don Rodrigo», comentó Isabel, estremeciéndose. «Es como si ya te considerara suya». «Nunca seré suya», afirmó Marisol con fiereza. «Preferiría morir antes que convertirme en su esposa». Isabel no respondió. Ambas sabían que las preferencias de una mujer valían poco frente al poder de un hombre como Montalbán. Regresaron a la casa en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Marisol se detuvo en el umbral, mirando hacia las montañas lejanas donde, según Yaretsi, se habían refugiado los yaquis sobrevivientes. ¿Estaría él allí ahora, reunido con su gente? ¿Les hablaría de la mujer que le había salvado la vida? Esa noche,
Mientras Marisol peinaba su largo cabello negro frente al pequeño espejo agrietado de su habitación, notó algo inusual sobre la cómoda. Un pequeño objeto que no estaba allí antes, una figurilla tallada en madera de mezquite representando un coyote. Lo tomó entre sus dedos, sorprendida. Era un trabajo exquisito, cada detalle cuidadosamente definido. Los ojos del animal parecían mirarla con inteligencia. Entonces comprendió. Yaretsi había estado en su habitación antes de irse. Le había dejado aquel regalo, quizás como agradecimiento, quizás como promesa. Entre los yaquis, el coyote era un animal sagrado, un mensajero entre mundos. Apretó la figurilla contra su pecho, sintiendo una extraña calidez expandirse por su cuerpo. Por un instante le pareció oler el aroma a tierra y hierbas que emanaba del guerrero, como si aún estuviera allí, a su lado. El grito de Isabel rompió el hechizo. «¡Marisol, ven rápido!». Corrió hacia la sala, donde su hermana estaba de pie junto a la ventana, con el rostro lívido. «¿Qué sucede?». Isabel señaló hacia afuera, incapaz de hablar. En la distancia, sobre las colinas que rodeaban la propiedad, pequeños puntos de luz parpadeaban en la oscuridad. Fogatas, decenas de ellas dispuestas en un semicírculo que parecía rodear la pequeña hacienda. «Son ellos», susurró Isabel, con voz quebrada por el miedo. «Los yaquis nos tienen rodeadas». El amanecer se acercaba con pasos sigilosos, tiñendo el cielo de tonalidades violáceas y anaranjadas. Marisol e Isabel no habían dormido. Permanecieron junto a la ventana, observando las fogatas que parpadeaban en las colinas como estrellas caídas. «¿Qué haremos?», susurró Isabel por enésima vez, el miedo enronqueciendo su voz. «Esperar», respondió Marisol, aferrando la figurilla de coyote entre sus dedos como si fuera un talismán. «No creo que nos ataquen». «¿Cómo puedes estar tan segura? ¡Son salvajes!». Marisol miró a su hermana con dureza. «El único salvaje que he visto hasta ahora es don Rodrigo, y lleva uniforme y crucifijo». Isabel guardó silencio, sorprendida por la vehemencia en la voz de su hermana. Marisol nunca había hablado así antes. Algo había cambiado en ella desde que aquel guerrero yaqui cruzó sus vidas. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron el valle, las fogatas se apagaron una a una. Un silencio denso, casi palpable, cayó sobre la propiedad. «Vienen», murmuró Marisol, tensándose. No hizo falta que lo explicara. En la distancia, figuras a caballo descendían por las colinas. No eran sombras indistintas, sino guerreros yaquis con el rostro pintado para la batalla, algunos con tocados de plumas, otros con cintas rojas atadas a la cabeza. Eran al menos 50, quizás más. «Virgen Santísima», jadeó Isabel, persignándose. «¡Vamos a morir!». «No», afirmó Marisol con una certeza que no sabía de dónde venía. «Yaretsi no permitirá que nos hagan daño». «¿Y si Yaretsi está muerto?». «¿Y si nunca llegó con los suyos?». La pregunta quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. Los jinetes se detuvieron a unos 100 metros de la casa, formando una línea perfecta. Durante un momento que pareció estirarse hasta la eternidad, nadie se movió. Los yaquis permanecían inmóviles como estatuas de bronce, sus lanzas y rifles reflejando la luz del sol naciente. Finalmente, 3 figuras se separaron del grupo y avanzaron lentamente. Marisol reconoció a Yaretsi al instante, montado en un caballo pinto. A su derecha cabalgaba un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas profundas y cabello blanco recogido en 2 trenzas. Llevaba un tocado elaborado con plumas rojas y negras. A la izquierda de Yaretsi iba un joven de expresión feroz, el torso desnudo, cubierto de pinturas ceremoniales. «Es el momento», dijo Marisol, dirigiéndose hacia la puerta.
Isabel la detuvo, aferrándola del brazo. «No puedes salir, te matarán». «Si quisieran matarnos, ya lo habrían hecho», respondió, deshaciéndose suavemente del agarre de su hermana. «Quédate aquí si tienes miedo». Sin esperar respuesta, Marisol salió al patio. El sol la cegó momentáneamente y tuvo que entrecerrar los ojos para enfocar a los 3 jinetes que ahora se detenían a pocos metros de ella. «Marisol Velázquez», la saludó Yaretsi con voz grave. No sonreía, pero sus ojos oscuros transmitían una calma que ella agradeció. «Yaretsi», respondió ella, inclinando levemente la cabeza. Luego miró al anciano. «¿Es tu padre?» «El jefe Kotala», confirmó Yaretsi. «Y este es mi hermano, Huitzil». El joven guerrero la miró con desconfianza evidente, sus manos tensas sobre las riendas como si contuviera el impulso de atacar. El jefe Kotala habló entonces en lengua yaqui, con voz profunda y resonante. Yaretsi tradujo: «Mi padre dice que has salvado a su hijo y, por tanto, a su linaje. La sangre de los jefes corre por las venas de Yaretsi y, gracias a ti, seguirá corriendo por las venas de sus hijos». Marisol no supo qué responder. Miró al anciano directamente a los ojos, notando en ellos una sabiduría ancestral que la intimidó y fascinó a partes iguales. «Solo hice lo que cualquier persona con corazón haría», dijo finalmente. Yaretsi tradujo sus palabras. El jefe Kotala asintió gravemente y volvió a hablar. «Dice que entre los yaquis, salvar una vida crea un vínculo más fuerte que la sangre. Desde hoy, eres familia». La declaración la dejó sin aliento. ¿Familia? ¿Ella, una mexicana, familia de los yaquis? Era inconcebible, y sin embargo, la solemnidad con que fue pronunciado no dejaba lugar a dudas sobre su sinceridad. Huitzil, el hermano de Yaretsi, espetó algo en yaqui, con tono evidentemente contrariado. Yaretsi le respondió con dureza. Y por un instante, Marisol temió que los hermanos fueran a enfrentarse allí mismo. El jefe alzó una mano, silenciando a ambos. Luego, desmontó con agilidad sorprendente para su edad y se acercó a Marisol. De su cinturón extrajo un pequeño objeto envuelto en piel de ciervo. «Un regalo», tradujo Yaretsi, desmontando también. «El collar de mi madre». El anciano desenvolvió el objeto, revelando un hermoso collar de cuentas de madera tallada y pequeños trozos de turquesa. Lo sostuvo entre sus manos rugosas, ofreciéndoselo a Marisol. Ella dudó, sobrecogida por la significación de aquel gesto. «No puedo aceptarlo», murmuró. «Es demasiado valioso». Yaretsi se acercó, tan cerca que pudo oler la mezcla de hierbas y sudor que emanaba de él. «Debes aceptarlo», dijo en voz baja. «Rechazarlo sería un insulto». Marisol asintió entonces y se inclinó ligeramente para que el jefe pudiera colocarle el collar alrededor del cuello. Las cuentas eran lisas y cálidas contra su piel, como si retuvieran el calor de quienes las habían portado antes. «Gracias», dijo con voz temblorosa. El jefe Kotala asintió solemnemente, luego habló de nuevo, esta vez mirando hacia la casa donde Isabel observaba desde la ventana. «Mi padre dice que venimos en paz, pero debemos hablar», tradujo Yaretsi. «Los soldados están cerca y hay peligros que debes conocer». En la sala modesta de la casa, el jefe Kotala ocupaba la única silla de respaldo alto, su presencia llenando el espacio con una dignidad silenciosa. Yaretsi permanecía de pie junto a él, mientras Huitzil se mantenía cerca de la ventana, vigilante como un halcón. Isabel, superando gradualmente su miedo, había servido café en tazas desiguales y ofrecido tortillas recién hechas, que el anciano aceptó con un gesto de agradecimiento. Afuera, los guerreros yaquis mantenían su posición, inmóviles bajo el sol que ascendía en el cielo.
Don Rodrigo Montalbán ha recibido órdenes directas del gobernador, explicó Yaretsi, traduciendo las palabras de su padre. Quieren nuestras tierras fértiles junto al río para entregárselas a colonos y hacendados. Eso no es nuevo, comentó Marisol. Llevan décadas intentándolo. Esta vez es diferente, continuó Yaretsi. Y han enviado más soldados, y Montalbán ha prometido solucionar el problema yaqui antes del invierno. ¿Qué significa solucionar?, preguntó Isabel, hablando por primera vez desde que los yaquis entraron en la casa. Yaretsi miró a su hermano, que había tensado la mandíbula. La significa matarnos o enviarnos al sur, a las haciendas enequeneras de Yucatán, donde nuestro pueblo muere bajo el látigo y el sol. Un silencio pesado siguió a estas palabras. Marisol sintió que el collar en su cuello pesaba como plomo. No era solo un regalo, comprendió, era una responsabilidad. ¿Por qué me cuentan esto?, preguntó finalmente. El jefe Kotala habló, su voz grave llenando la estancia. Sus palabras eran incomprensibles para las hermanas, pero la emoción que las animaba no necesitaba traducción. Porque ahora eres familia, tradujo Yaretsi, y porque creemos que puedes ayudarnos. ¿Yo? ¿Cómo podría ayudarles? Montalbán te respeta, te escucha. Marisol soltó una risa amarga. Montalbán no me respeta, me desea, que es diferente, y ciertamente no me escucha. Yaretsi se acercó a ella mirándola intensamente. Pero tienes acceso a él. Podrías averiguar sus planes, sus movimientos. La comprensión golpeó a Marisol como un relámpago. ¿Me están pidiendo que sea su espía? Huitzil habló entonces, su español entrecortado pero comprensible. Te pedimos que elijas un lado. No puedes permanecer neutral en esta guerra. No es nuestra guerra, exclamó Isabel, con súbita vehemencia. Vinimos aquí para escapar de la violencia, no para meternos en otra. El jefe Kotala miró a Isabel con ojos que parecían traspasar su alma. Habló en yaqui, y su tono, aunque firme, no era amenazante. Mi padre dice, tradujo Yaretsi, que la neutralidad es una ilusión. Los que se sientan a ver cómo otros son masacrados, terminan compartiendo la culpa con los asesinos. Isabel palideció y bajó la mirada. Marisol comprendió el dilema en que se encontraban. Ayudar a los yaquis significaba ponerse en contra del gobierno, de los hacendados, de la sociedad a la que, al menos nominalmente, pertenecían. Significaba peligro, pero no ayudarlos. ¿Podría vivir consigo misma sabiendo que no hizo nada mientras un pueblo era exterminado? Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Yaretsi tradujo sus palabras. El jefe asintió gravemente y respondió. Dais que el tiempo es un lujo que estamos perdiendo, tradujo Yaretsi, pero que respeta tu necesidad de reflexionar. Volveremos mañana al amanecer por tu respuesta. El anciano se levantó entonces, imponente a pesar de su edad. Extendió una mano hacia Marisol, que la tomó instintivamente. Su piel era áspera como corteza de árbol, pero su agarre transmitía una fuerza serena. Hasta mañana, entonces, dijo ella. Justo cuando los yaquis se disponían a salir, el sonido de cascos de caballos rompió la quietud de la mañana. Huitzil se tensó como un arco, su mano yendo instintivamente al cuchillo en su cinturón. «Soldados», advirtió, mirando por la ventana. Marisol se asomó y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Don Rodrigo Montalbán cabalgaba hacia la casa, acompañado por al menos 12 soldados armados con rifles. «¡Rápido!», exclamó volviéndose hacia los yaquis. «Salgan por la puerta trasera. El granero tiene una trampilla que da al arroyo seco. Pueden seguirlo hasta los mezquites sin ser vistos».
El jefe Cojtala y Huitzil se movieron de inmediato, pero Yaretsi dudó, sus ojos fijos en Marisol. «Ve», insistió ella, «no puedes estar aquí cuando lleguen». «¿Estarás bien?», preguntó él, con una intensidad que la sorprendió. «Lo estaré». «Ahora vete». Yaretsi asintió y, en un impulso que ninguno de los dos esperaba, tomó la mano de Marisol y la llevó a sus labios en un gesto breve pero lleno de significado. «Cuídate», murmuró, antes de seguir a su padre y hermano. Apenas habían desaparecido cuando se oyeron golpes en la puerta principal. Isabel miró a Marisol con pánico. «¿Qué hacemos?» «Actuar con normalidad», respondió, intentando que su voz sonara tranquila. «No saben que los yaquis estuvieron aquí». Con un esfuerzo consciente, se quitó el collar que el jefe le había regalado y lo ocultó en el bolsillo de su falda. Luego, respirando hondo, fue a abrir la puerta. Don Rodrigo Montalbán sonreía desde el umbral, pero sus ojos recorrieron el interior de la casa con suspicacia. Doña Marisol saludó, quitándose el sombrero. «Le dije que volvería pronto». «Don Rodrigo», respondió ella, obligándose a sonreír. «Qué sorpresa. ¿Puedo pasar? Tengo noticias inquietantes». Marisol se hizo a un lado, rezando para que los yaquis hubieran logrado escapar sin ser vistos. «Por supuesto. Isabel acaba de preparar café». El hacendado entró, seguido por el mismo soldado joven de rostro afilado que había encontrado la cuenta yaqui el día anterior. Sus ojos fríos recorrieron la habitación como buscando evidencias. «Y me temo que no vengo de visita social», dijo don Rodrigo, sin sentarse. «Hemos recibido informes de que un grupo numeroso de salvajes fue visto en las colinas cercanas a su propiedad». «¿Salvajes?», repitió Marisol, intentando que su voz sonara sorprendida en lugar de aterrorizada. «No hemos visto nada inusual. ¿Verdad, Isabel?». Su hermana negó con la cabeza, quizás con demasiada vehemencia. Don Rodrigo entrecerró los ojos, su mirada alternando entre ambas. «Capitán Fuentes», llamó, sin apartar la vista de Marisol. «Revise la casa, minuciosamente». El soldado de rostro afilado asintió y comenzó a inspeccionar la estancia, abriendo armarios, mirando bajo la mesa, revisando las habitaciones contiguas. «Don Rodrigo», protestó Marisol, «esto es una intrusión injustificada». Si hubiera visto yaquis, se lo habría comunicado de inmediato. «¿Lo habría hecho?», preguntó él, acercándose tanto que Marisol pudo oler su colonia mezclada con sudor. «Me pregunto, doña Marisol, ¿por qué una mujer educada como usted elegiría vivir en estas tierras desoladas, tan lejos de la civilización?» «Sabe perfectamente por qué vine aquí», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Para empezar de nuevo, después de perder a mi esposo. O quizás para ocultarse», sugirió él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Quizás haya algo en su pasado que prefiere mantener enterrado». Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. ¿Sabía algo o solo estaba tanteando, buscando debilidades? El capitán Fuentes regresó. Su expresión era de frustración. «Nada, señor, aunque hay tazas recién lavadas». «Más de 2. Don Rodrigo asintió lentamente. «Interesante. ¿Esperaban visitas, doña Marisol?» «El padre Domingo pasó esta mañana», intervino Isabel rápidamente. «Venía de camino a Santa Rosa y se detuvo a desayunar». Marisol miró a su hermana con asombro disimulado. Nunca la había oído mentir con tanta naturalidad. «¿El padre Domingo?» Don Rodrigo parecía escéptico. «No lo vimos en el camino. Tomó la ruta sur», respondió Isabel, con una confianza que crecía por momentos. «Dijo que visitaría a los Herrera antes de seguir hacia Santa Rosa». El hacendado no parecía convencido, pero no insistió. En lugar de eso,
Sacó de su bolsillo la cuenta yaqui que el soldado había encontrado el día anterior. «Estuve pensando en esto», dijo, haciéndola girar entre sus dedos. «Es curioso encontrar un objeto así en una propiedad tan respetable». «Como ya le expliqué», comenzó Marisol, pero él la interrumpió. «Sí, la encontró en el sendero. Una explicación perfectamente razonable». Su tono indicaba exactamente lo contrario. «Sin embargo, me preocupa su seguridad, doña Marisol. Estos salvajes no respetan a las mujeres blancas. Son conocidos por secuestrarlas, por hacerles cosas indescriptibles». Marisol pensó en Yaretsi, en la gentileza de sus manos vendando su propia herida, en el respeto con que había besado su mano antes de partir. «No todos son como usted los describe, don Rodrigo». Apenas las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error. La sonrisa del hacendado se congeló. «¿Y cómo sabría usted eso, doña Marisol?» «Por lo que se dice», se apresuró a aclarar. «Y porque no creo que ningún pueblo sea inherentemente malvado. Don Rodrigo la estudió durante un momento que pareció eterno. Luego, para su alivio, asintió lentamente. Tiene un corazón noble, doña Marisol, demasiado noble para estos tiempos violentos». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una vez más. «He decidido que necesita protección, quiera o no. Dejaré a 2 de mis hombres aquí. ¿Se turnarán para vigilar la propiedad?» «¡No!», exclamó Marisol, demasiado rápido. «Es decir, no es necesario. Tenemos nuestros rifles y sabemos usarlos». «Insisto», dijo él, con una sonrisa que no admitía réplica. «Mi conciencia no me permitiría dejarlas desprotegidas, sabiendo que esos salvajes rondan la zona». Sin esperar respuesta, hizo un gesto al capitán Fuentes, quien salió y regresó momentos después con 2 soldados. «Ramírez y López se quedarán», anunció Fuentes. «Tienen órdenes de vigilar la propiedad y reportar cualquier movimiento sospechoso». Marisol sintió que el piso se hundía bajo sus pies. Con soldados vigilando, ¿cómo podrían los yaquis regresar al amanecer? ¿Cómo podría ella darles una respuesta? «Es muy generoso, don Rodrigo», dijo Isabel con una sonrisa que parecía sincera. «Le agradecemos su preocupación». «No es nada, señorita Isabel», respondió él, inclinándose galantemente. «Solo cumplo con mi deber de proteger a los ciudadanos respetables». Con una última mirada penetrante a Marisol, don Rodrigo se marchó, dejando tras de sí a los 2 soldados que se posicionaron junto a la entrada principal. Cuando se aseguró de que no podían ser oídas, Marisol arrastró a Isabel hasta la cocina. «¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró angustiada. «Los yaquis volverán al amanecer y se encontrarán con los soldados. Quizás sea lo mejor», respondió Isabel, sorprendiéndola. «¿Has considerado lo que implica ayudarlos, Marisol? Es traición. Podrían ejecutarnos. ¿Y has considerado lo que implica no ayudarlos? Es complicidad en un genocidio». Isabel la miró con ojos brillantes de lágrimas. «No quiero perderte, hermana». «No después de todo lo que hemos pasado». Marisol abrazó a Isabel, sintiendo su cuerpo frágil temblar contra el suyo. «No me perderás», prometió. «Pero tampoco puedo cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo. No después de conocer a Yaretsi, a su padre». «Lo sé», suspiró Isabel, separándose ligeramente. «Lo vi en tus ojos cuando miras a ese guerrero. Hay algo entre ustedes, algo que va más allá de la gratitud o el deber». Marisol no respondió. No podía negar lo que ella misma apenas comenzaba a comprender, que sus sentimientos hacia Yaretsi se habían transformado en algo profundo, inesperado y peligroso.
La noche se extendió como tinta derramada sobre el desierto. Marisol, inquieta, caminaba por su habitación, buscando desesperadamente una solución. Los soldados Ramírez y López se turnaban para vigilar, uno siempre atento mientras el otro descansaba. No había forma de salir sin ser vista, ni de enviar un mensaje a los yaquis. A medianoche, la puerta de su habitación se abrió sigilosamente. Isabel entró, descalza, con un chal sobre los hombros y una determinación inusual en el rostro. «Tengo un plan», susurró, sentándose junto a Marisol en la cama. «¿Un plan?» «Para distraer a los soldados», explicó Isabel. «He notado cómo me mira Ramírez. Cree que no lo veo, pero siento sus ojos cuando paso». Marisol frunció el ceño. «¿Qué estás sugiriendo, Isabel?» «Mañana temprano, antes del amanecer, fingiré estar enferma, muy enferma. Pediré ayuda a gritos. Cuando vengan, tú podrás escabullirte por la ventana trasera». «Es demasiado arriesgado», protestó Marisol. «¿Y si intentan aprovecharse de la situación?» Isabel sonrió con una madurez que Marisol no le había visto antes. «Sé defenderme, hermana. Además, no les daré la oportunidad. Solo necesito crear suficiente confusión para que puedas escapar durante unos minutos». Marisol tomó las manos de su hermana, conmovida por su coraje. «¿Por qué haces esto? Ayer mismo temblabas ante la idea de ayudar a los yaquis». «Porque te quiero», respondió Isabel simplemente. «Y Bray, porque empiezo a entender que hay batallas que vale la pena luchar, incluso cuando el miedo nos paraliza». Se abrazaron en silencio, dos mujeres solas contra un mundo dominado por la violencia de los hombres, encontrando en su unión una fuerza que ninguna poseía por separado. «Hay algo más que debes saber», dijo Marisol, separándose. Sacó de debajo de la almohada la figurilla de coyote que Yaretsi le había dejado. «Si algo me sucede, si no regreso, busca bajo la tercera tabla suelta del granero. Allí he escondido todo nuestro dinero y los documentos de la propiedad». «No hables así», suplicó Isabel. «Volverás». «Por supuesto», sonrió Marisol, aunque ambas sabían que ninguna podía prometer nada en tiempos tan inciertos. El alba se acercaba con pasos sigilosos cuando el grito de Isabel rasgó el silencio de la madrugada. Era un sonido desgarrador, convincente en su desesperación fingida. «Ayuda, mi hermana, está muy mal». Marisol, ya vestida y preparada, escuchó los pasos apresurados de los soldados hacia la habitación de Isabel. Sin perder un segundo, abrió la ventana trasera y se deslizó hacia el exterior. El aire frío la golpeó, pero no se detuvo. Corrió agachada hasta el cobertizo de las herramientas, donde había escondido el collar yaqui. Una vez allí, tomó una decisión impulsiva. En lugar de dirigirse hacia las colinas donde esperaba encontrar a los yaquis, corrió hacia el granero. Dentro, en la oscuridad, tanteó hasta encontrar la vieja montura que había pertenecido a su esposo. La arrastró hasta su caballo, un pinto de mediana edad llamado Canelo, y lo ensilló apresuradamente. «Vamos, amigo», susurró montando de un salto. «Necesitamos ser rápidos y silenciosos», cabalgó bordeando la propiedad, manteniéndose en las sombras, alejándose de la casa donde Isabel seguía interpretando magistralmente su papel de enferma. Cuando consideró que estaba a una distancia segura, dirigió a Canelo hacia las colinas donde había visto las fogatas la noche anterior. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando divisó a un jinete solitario sobre la cresta de una colina. Incluso a distancia, reconoció la silueta de Yaretsi. Espoleó a Canelo, ascendiendo la pendiente con renovada energía. Al acercarse, vio que Yaretsi no estaba solo. Huitzil y otros dos guerreros lo acompañaban, manteniendo una vigilancia tensa.
Marisol, la saludó Yaretsi, sorprendido. No esperábamos verte hasta el amanecer, y no aquí. Hay soldados vigilando mi casa, explicó ella, recuperando el aliento. Don Rodrigo los dejó ayer, después de que ustedes partieran. Sospecha algo. Huitzil escupió al suelo, murmurando algo en yaqui que sonaba a maldición. Mi padre te espera, dijo Yaretsi, ignorando a su hermano. ¿Has tomado una decisión? Marisol asintió, sintiendo que el peso del collar yaqui contra su pecho era como una promesa, un compromiso que trascendía palabras. Los ayudaré, declaró con firmeza. Pero necesito saber exactamente qué planean. Una sonrisa breve iluminó el rostro severo de Yaretsi. Ven con nosotros. Cabalgaron durante casi una hora, adentrándose en un territorio cada vez más escarpado. Finalmente, tras descender por un cañón estrecho, Marisol vio algo que jamás habría imaginado. Un pequeño valle oculto entre las rocas, donde docenas de tiendas yaquis se alzaban en un campamento improvisado. Mujeres, niños y ancianos se movían entre las tiendas, preparando alimentos, tejiendo, reparando armas. Somos los últimos, explicó Yaretsi, notando su asombro. Los únicos que quedamos de nuestra aldea. No había más de 100 personas en total, comprendió Marisol con un nudo en la garganta. ¿Estos eran los terribles salvajes que tanto temía el gobierno? ¿Familias desplazadas, ancianos, niños jugando entre las tiendas? El jefe Kotala salió a su encuentro cuando desmontaron. Vestía el mismo atuendo ceremonial del día anterior, como si hubiera estado esperándola. Sus ojos sabios recorrieron el rostro de Marisol, deteniéndose en el collar que ahora lucía abiertamente. «Has elegido», dijo en yaqui, con Yaretsi traduciendo. «He elegido», confirmó ella. El anciano asintió solemnemente y la guió hacia una tienda más grande que las demás, decorada con símbolos pintados en rojo y negro. Dentro, un fuego pequeño ardía en el centro y alrededor, sentados sobre esteras tejidas, esperaban varios guerreros y ancianos. Marisol reconoció entre ellos a mujeres mayores, cuyos rostros surcados por arrugas profundas transmitían una sabiduría ancestral. El consejo, explicó Yaretsi en voz baja. Los sabios de nuestro pueblo. Una mujer anciana con el cabello blanco trenzado con plumas de águila habló primero. Su voz era sorprendentemente fuerte y melodiosa. Mi madre, Itzel, presentó Yaretsi, la curandera de nuestro pueblo. La anciana continuó hablando y Yaretsi tradujo. Dice que tus ojos reflejan tu corazón y que tu corazón es bueno, pero que el camino que has elegido está lleno de peligros. Pregunta si estás dispuesta a arriesgarlo todo por quienes hasta ayer eran extraños para ti. Marisol sostuvo la mirada de la anciana curandera, sintiendo el peso de todas las miradas del consejo sobre ella. No necesitaba tiempo para reflexionar. Su corazón ya había tomado la decisión antes de que su mente la comprendiera por completo. Mi esposo murió luchando contra la injusticia, respondió con voz clara. Desde entonces, he intentado vivir en paz, escondida del mundo, pero ahora comprendo que la paz construida sobre el silencio ante la crueldad no es verdadera paz, es complicidad. Tocó el collar que adornaba su cuello. Estoy dispuesta a arriesgar mi vida, no solo por ustedes, sino por lo que es justo. Yaretsi tradujo sus palabras y un murmullo de aprobación recorrió la tienda. La anciana Itzel asintió con gravedad y habló de nuevo. Mi madre dice que tienes el espíritu de una guerrera, aunque tus manos no empuñen armas, tradujo Yaretsi. Pregunta qué propones hacer. Marisol respiró hondo. Don Rodrigo Montalbán me ha cortejado desde que llegué a estas tierras.
Siempre lo he rechazado, pero ahora puedo usar su interés para obtener información. Si acepto sus invitaciones, podré averiguar cuándo planean atacar y por dónde. Al oír esto, Huitzil se levantó bruscamente, hablando en yaqui con evidente disgusto. Varios de los guerreros asintieron a sus palabras. Mi hermano dice que es demasiado peligroso, explicó Yaretsi, aunque Marisol había captado el sentido general. Dais que Montalbán es una serpiente y que si sospecha algo, no dudará en matarte. Estoy dispuesta a correr ese riesgo. Yo no, intervino Yaretsi, sorprendiéndola. No había traducido estas palabras de nadie, eran suyas. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con una intensidad que la estremeció. Hay otros modos de obtener información. El jefe Kotala habló entonces, su voz firme pero serena. Todos guardaron silencio inmediatamente. Mi padre dice que el valor de Marisol honra a nuestro pueblo, pero que no sacrificamos a quienes consideramos familia, tradujo Yaretsi. Propone un plan diferente. Durante la siguiente hora, el consejo discutió estrategias. Los yaquis habían recibido informes de sus exploradores. Don Rodrigo planeaba un ataque masivo dentro de 3 días. Había reunido no solo a los soldados regulares, sino también a mercenarios y vaqueros armados de los ranchos vecinos. Pretendían rodear las montañas donde creían que se ocultaban los yaquis y avanzar desde todos los flancos, cerrando el cerco hasta no dejar ningún superviviente. Necesitamos hacer que crean que nos han encontrado en otro lugar, explicó el jefe Kotala a través de Yaretsi. Lejos de aquí, lo suficientemente lejos para que podamos escapar hacia el norte, hacia las tierras de nuestros hermanos mayos. Puedo ayudar con eso, afirmó Marisol. Si regreso a casa y le digo a don Rodrigo que vi jinetes yaquis hacia el este, cerca de los acantilados del Águila. Es una trampa demasiado obvia, objetó Huitzil, hablando directamente en español por primera vez. Montalbán no es estúpido. No si la información parece accidental, insistió Marisol. Si yo no se lo digo directamente, sino que hago que lo escuche cuando hablo con Isabel, como si no quisiera que se enterara. Un brillo de aprobación apareció en los ojos de varios miembros del consejo. El plan comenzaba a tomar forma. Marisol regresaría a su hacienda, fingiría ignorancia sobre los planes de ataque y, accidentalmente, revelaría a los soldados que vigilaban su propiedad la falsa ubicación de los yaquis. Mientras las fuerzas de Montalbán se dirigían hacia los acantilados, los yaquis tendrían tiempo de escapar por el cañón occidental hacia territorios más seguros. Cuando el consejo se dio por satisfecho, Itzel se acercó a Marisol y tomó sus manos entre las suyas, ásperas y cálidas como corteza de árbol. Habló en yaqui, su voz melodiosa envolviendo a Marisol como una caricia. Dice que tu espíritu está entrelazado con el nuestro ahora, tradujo Yaretsi, que no importa lo que suceda, siempre tendrás un lugar junto al fuego de nuestro pueblo. Lágrimas inesperadas nublaron la vista de Marisol. Durante tanto tiempo se había sentido desarraigada, flotando como una hoja seca desde que la guerra le arrebató a su esposo. Ahora, paradójicamente, en medio de otro conflicto, encontraba un sentido de pertenencia que creía perdido para siempre. Gracias, murmuró, inclinando la cabeza con respeto. Cuando salió de la tienda del consejo, el sol brillaba alto en el cielo. Los niños yaquis jugaban entre las tiendas, persiguiéndose con la despreocupación propia de la infancia, ajenos al peligro que los acechaba. Las mujeres tejían cestos, preparaban alimentos, cantaban canciones ancestrales, un pueblo entero luchando por sobrevivir, por preservar no solo sus vidas, sino su forma de existir en el mundo.
Yaretsi la acompañó hasta donde había dejado a Canelo. Caminaron en silencio, lado a lado, sus hombros casi rozándose. «Volveré mañana al amanecer», dijo Marisol, ajustando la cincha de la montura. «Para entonces, habré hablado con los soldados sobre los jinetes yaquis que vi cerca de los acantilados». Yaretsi asintió, pero su rostro mostraba una preocupación que no intentaba ocultar. «Es peligroso. Si Montalbán sospecha...» «No lo hará», lo interrumpió ella con más confianza de la que sentía. «Cree que soy una viuda indefensa y asustada». «Ese será su error». Aún así, Yaretsi extendió la mano y, sorprendiéndola, tocó suavemente su mejilla. «Ten cuidado, Marisol Velázquez. Has traído esperanza a mi pueblo en tiempos oscuros. No quisiera perder esa luz». El contacto de su piel, áspera y cálida, envió un escalofrío por la columna de Marisol. Se miraron durante un instante que pareció contener todo el desierto, todo el cielo, todo el tiempo. «No me perderás», prometió ella. Sin pensarlo, se inclinó hacia él y posó sus labios sobre los suyos en un beso breve pero intenso, sellando con ese gesto algo que iba más allá de las palabras, más allá de las promesas verbales. Cuando se separaron, vio asombro y algo más profundo en los ojos de Yaretsi. Él no dijo nada, pero tomó su mano y la llevó a su corazón en un gesto que era a la vez juramento y despedida. Marisol montó a Canelo y, con una última mirada, espoleó al caballo colina abajo, dejando atrás el campamento yaqui y al hombre que, contra toda probabilidad, había llegado a significar tanto para ella en tan poco tiempo. Cabalgaba de regreso a su hacienda, repasando mentalmente el plan, cuando divisó una columna de humo en el horizonte. Un humo denso, negro, que solo podía significar una cosa: fuego, y venía de la dirección de su propiedad. Con el corazón martilleándole en el pecho, Marisol espoleó a Canelo hasta el galope, rogando en silencio que Isabel estuviera a salvo, que la columna de humo no fuera lo que temía. Pero conforme se acercaba, la terrible verdad se hizo innegable. Su casa estaba en llamas. Desde la cima de una colina contempló, horrorizada, cómo el fuego devoraba la pequeña hacienda que había sido su refugio durante 3 años. El granero ya era solo un esqueleto carbonizado, y las llamas lamían vorazmente el techo de la casa principal. Varios jinetes rodeaban la propiedad. Incluso a distancia, reconoció la figura corpulenta de don Rodrigo Montalbán, observando la destrucción como quien contempla una obra de arte, y atada a un poste improvisado en el centro del patio, una figura femenina: Isabel. Marisol sofocó un grito y se agachó instintivamente, temiendo ser descubierta. A pesar de la distancia, podía ver que Isabel estaba viva. Su hermana mantenía la cabeza erguida, desafiante incluso en su cautiverio. «¿Pero por cuánto tiempo? Necesito ayuda», susurró para sí misma, comprendiendo que no podía enfrentarse sola a Montalbán y sus hombres. Como si el viento hubiera llevado sus palabras, sintió una presencia a su lado. Se giró, sobresaltada, para encontrarse con Huitzil, que la observaba con expresión indescifrable. «No te seguí», explicó sin disculparse. «Mi hermano insistió». Marisol no tenía tiempo para indignarse. «Van a matarla», dijo, señalando hacia Isabel. «Tenemos que hacer algo». Huitzil estudió la escena con ojos entrenados de guerrero. «¿Por qué no la han matado ya?». La pregunta, aunque brutal, era pertinente. Marisol entendió la implicación. Isabel era cebo. La querían a ella. «La están usando para atraparme», comprendió. «Deben haber descubierto que los estoy ayudando. O lo sospechan y buscan confirmación», matizó Huitzil. Se volvió hacia ella y por primera vez Marisol vio algo parecido al respeto en sus ojos oscuros. «Iré por los demás».
Espera aquí, no hagas nada imprudente. Antes de que pudiera protestar, el guerrero yaqui desapareció entre los matorrales con la agilidad de un puma. Marisol esperó, cada minuto pesando como plomo en su alma. Vio cómo los hombres de Montalbán registraban metódicamente lo que quedaba de su hogar, buscando evidencias, quizás, o simplemente disfrutando de la destrucción. Isabel permanecía inmóvil, atada al poste bajo el sol implacable. Cuando el sol comenzaba a descender, Huitzil regresó acompañado por Yaretsi, el jefe Kotala y 12 guerreros más. Todos tenían los rostros pintados con símbolos de guerra. «Adla nos han descubierto», dijo Marisol con un nudo en la garganta. «Todo es culpa mía». «No», contradijo Yaretsi, «esto estaba destinado a suceder. Lo que importa ahora es lo que hagamos». El jefe Kotala habló brevemente y Yaretsi tradujo. «Mi padre dice que es el momento de la verdad. Podemos huir hacia el norte como planeamos o podemos luchar aquí y ahora». Marisol miró a los guerreros yaquis. Eran apenas 13, contra al menos 20 hombres de Montalbán, bien armados y en terreno abierto. «Isabel morirá si luchamos», dijo, con la voz quebrada. «Y ustedes también, son demasiados». «Hay otra opción», intervino Huitzil inesperadamente. «El canje». Marisol lo miró confundida. «Tú por ella», explicó el guerrero. «Te entregas voluntariamente. Pides la libertad de tu hermana. Una vez que esté a salvo, atacamos. ¿Y si me matan en cuanto me tengan?» «No lo harán», respondió Yaretsi con seguridad. «Montalbán te quiere viva, para interrogarte, para otras cosas». La rabia contenida en su voz era palpable. Marisol consideró el plan. Era arriesgado, pero podría funcionar. «De acuerdo», decidió. «Pero prométanme que, pase lo que pase, pondrán a Isabel a salvo». Yaretsi tradujo sus palabras al jefe Kotala, quien asintió gravemente. El anciano desató de su cinturón una pequeña bolsa de cuero y se la entregó a Marisol. «Medicina», explicó Yaretsi. «Si te capturan, si intentan...» Se detuvo, incapaz de completar la frase. «Es rápido y sin dolor». Marisol comprendió. Veneno, un último recurso si todo salía mal. Guardó la bolsita en su falda y, armándose de valor, montó a Canelo. «Esperaremos tu señal», dijo Yaretsi, con una intensidad que hablaba de todo lo que no podía decir en ese momento. «Ten cuidado». Marisol asintió y, sin mirar atrás, cabalgó hacia su destino. Al verla aproximarse, los hombres de Montalbán levantaron sus rifles. Don Rodrigo, que bebía tranquilamente bajo la sombra de un mezquite, se incorporó con una sonrisa satisfecha. «Doña Marisol», exclamó como si la recibiera en una fiesta. «Qué oportuna su llegada. Comenzábamos a preocuparnos». Marisol desmontó lentamente, manteniendo las manos visibles. «Suelte a mi hermana, don Rodrigo. Es a mí a quien quiere». El hacendado rió, un sonido carente de alegría. «Siempre directa, doña Marisol, una de sus muchas cualidades. Pero me temo que no está en posición de hacer demandas». Se acercó a ella, tomándola bruscamente del brazo. «¿Dónde están sus amigos salvajes? Sabemos que ha estado confraternizando con ellos». «No sé de qué habla», respondió Marisol, fingiendo confusión. Montalbán la abofeteó con fuerza, haciéndola tambalearse. «No me mienta. Sus soldados la vieron esta mañana, galopando hacia las colinas como una india». Isabel gritó, luchando contra sus ataduras. «Déjala en paz, monstruo». «Silencio», ordenó Montalbán, sin apartar la mirada de Marisol. «Ahora, querida, va a decirnos exactamente dónde se esconden esos salvajes, o su hermana sufrirá las consecuencias». Marisol tocó su mejilla ardiente, ganando tiempo. Necesitaba que los yaquis se acercaran más, que estuvieran en posición.
Están en un cañón, dijo finalmente, a unas 2 horas de aquí, hacia el norte. ¿Ve? No era tan difícil. Don Rodrigo hizo un gesto a uno de sus hombres. Llévate a 4 y verifica esa información. Los demás nos quedaremos aquí, disfrutando de la compañía de estas damas. Era el momento. Con un movimiento rápido, Marisol llevó los dedos a los labios y emitió un silbido agudo que reverberó en el aire del atardecer. Todo ocurrió a la vez. Los yaquis surgieron de la nada con un grito de guerra que heló la sangre, sus flechas y disparos sembrando el caos entre los hombres de Montalbán. Aprovechando la confusión, Marisol corrió hacia Isabel, sacando el cuchillo que llevaba oculto en la bota para cortar sus ataduras. ¡Corre!, ordenó, empujando a su hermana hacia la relativa seguridad de las ruinas humeantes de la casa. Se giró justo a tiempo para ver a don Rodrigo apuntándole con su revólver, el rostro deformado por la furia. ¡Traidora!, rugió y disparó. Marisol cerró los ojos instintivamente, esperando el impacto. En su lugar, oyó un gruñido sordo y sintió un peso cayendo contra ella. Abrió los ojos para encontrar a Yaretsi en sus brazos, sangre manando de su hombro. ¡No!, gritó, sosteniéndolo mientras se desplomaba. «No, por favor, no». Un segundo disparo atravesó el aire y don Rodrigo cayó hacia atrás, una flecha atravesando su garganta. Huitzil bajó su arco, asintiendo gravemente hacia Marisol. La batalla terminó tan rápidamente como había comenzado. Los pocos hombres de Montalbán que quedaban con vida huyeron, abandonando a su líder caído. Un año después, el sol se alzaba sobre las montañas del norte, iluminando un pequeño poblado donde casas de adobe y tiendas yaquis coexistían en armoniosa mezcla. En el centro, una mujer de cabello negro trenzado con cintas rojas tejía mientras vigilaba a los niños que jugaban. El collar de cuentas y turquesa que adornaba su cuello brillaba bajo la luz matutina. A su lado, un hombre de hombros anchos y una cicatriz en el hombro tallaba minuciosamente una figurilla de madera, un coyote. En su rostro, marcado por la guerra pero suavizado por la paz, se dibujaba una sonrisa serena. Isabel salió de una casa cercana, cargando una cesta de pan recién horneado. Se sentó junto a su hermana, observando con satisfacción la comunidad que habían construido juntos, yaquis y mexicanos, unidos por la necesidad, el respeto y, en algunos casos, el amor. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó a Marisol en voz baja. Todo lo que perdimos. Marisol miró a Yaretsi, luego a la comunidad próspera que los rodeaba, y finalmente a su propio vientre, donde una nueva vida comenzaba a formarse. No se puede lamentar lo que se ha transformado en algo mejor, respondió, con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo contra todo pronóstico. Algunas pérdidas son en realidad caminos hacia un destino más verdadero. Y mientras el sol ascendía en el cielo de Sonora, su luz bañaba por igual a todos los que habían tenido el valor de elegir un futuro juntos. Más allá del miedo, más allá del odio, en ese territorio compartido donde florece lo más auténtico del alma humana.